Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de jueves, un programa especial porque mañana se cumple un trágico aniversario en la historia de la humanidad, podemos decirlo así. Se cumple un año de la invasión rusa de Ucrania. Bueno, pues esa invasión por parte del ejército ruso, del ejército de Putin, que les llevó hasta las puertas de Kiev, lo que como en todas las guerras, desde que el mundo es mundo, parece que va a ser rápida y que va a tener un final, bueno, pues prácticamente como una centella, bueno, pues se lleva prolongando ya por espacio de un año. ¿En qué se traduce esta guerra? Pues en lo que todas las guerras también desde que el mundo es mundo, en muertos, en desplazados, en heridos, en ciudades destrozadas, en vidas destrozadas. Bueno, pues a lo largo de la noche de hoy hablaremos de las derivadas de este conflicto. Primero con una entrevista personal y después en la mesa de debate, de análisis y de tertulia acerca de este conflicto que para muchos puede quedar muy lejos de nuestros hogares, pero cuyas consecuencias se dejan notar diariamente. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues para comenzar hablando de este conflicto en nuestra entrevista personal, vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Paso a presentarles. Él es Salustiano García, es militar retirado, coronel retirado del Ejército Español. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, está usted realizando un seguimiento prácticamente diario de lo que está significando esta guerra en el corazón de Europa, que es el conflicto más importante que había visto el continente desde la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy, ahora mismo, ¿cómo va la guerra? Pues la guerra, teniendo una información evidentemente no de contacto directa, sino por lo que va saliendo en determinados informes de inteligencia, fundamentalmente el país que está produciendo una mayor información que hasta ahora se acerca bastante a la realidad sobre el terreno es Gran Bretaña. Y bueno, hay frentes estabilizados eh, con diferentes ofensivas y contraofensivas de carácter local y un poco a la espera de si puede surgir o puede surtir algún efecto la concentración, digamos, de reemplazos que ha hecho la Federación Rusa con vistas a una posible, en algunos casos se habla de una gran ofensiva. Yo no creo que vaya a ser así, ni que sea posible, pero sí que se podría dar una intensificación en determinadas zonas donde a la Federación Rusa le interesa consolidar las líneas alcanzadas y tratar, que eso es lo deseable dentro de la dificultad de hacer cálculos sobre duración, consolidar unas posiciones que puedan dar paso a un tipo de armisticio o de solución con intervención incluso de grandes potencias a nivel diplomático para intentar buscar un apaño, por decirlo de alguna manera, en que no se quede tan reflejado el fracaso de las expectativas iniciales de la Federación Rusa, que eran evidentes, otras serán, a la situación actual. Tradicionalmente, los rusos han sido, bueno, pues, o tienen la costumbre de aprovechar los aniversarios de según qué fechas para lanzar sus grandes ataques. Por ejemplo, en la Guerra Mundial, la Operación Bagration, donde barrió prácticamente todo el frente alemán. ¿Sería entonces esperable o no, tal y como me decía, un ataque mañana, que se cumple un año de la invasión? Yo no creo que sea así, que sea posible, digamos, por las capacidades que se puedan tener en un momento dado de hacer algún tipo de acción en ese sentido. Esto está más en el relato, ¿no? El discurso de Putin ayer fue un discurso, evidentemente, para un relato interno, ¿no? Para consumo propio. Hay que darse cuenta que la moral de combate de las fuerzas en conflicto es un aspecto muy importante. De hecho, se ha demostrado que las unidades ucranianas en eso sí que han sido bastante superiores a las capacidades rusas en su sentido de voluntad de vencer, de su voluntad. Este es un principio fundamental del arte de la guerra, es la voluntad de vencer. No es todo medios materiales ni capacidades logísticas, también está el componente humano, que es fundamental. Y en este caso yo creo dificultoso que se pueda dar con estos refuerzos y con estas posibilidades que tiene la Federación Rusa una gran escalada. Sí puede haber alguna acción
que ya la está viendo, con sistemas de arma de un poco más de largo alcance sobre Kiev, sobre zonas neurálgicas que tengan efectos mediáticos a nivel de opinión pública internacional. Eso sí que se puede dar. Pero lo que es una operación que se lleva hablando mucho de ella, una gran ofensiva a todos los niveles, que tenga una capacidad clara de cambiar las cosas de forma muy clara hacia la Federación Rusa, yo creo que no. Yo no la veo sobre el terreno. ¿Así todos son los rusos ahora mismo quienes tienen la iniciativa estratégica, es decir, quienes van a decidir dónde va a ser el próximo golpe? La iniciativa es un tema siempre muy controvertido, porque este frente hay que analizarlo desde el principio de la guerra. Fue muy ambicioso en los objetivos políticos, donde hubo realmente un fallo, digamos, yo creo, de eficacia en la invasión rusa de Ucrania, fue que no hubo una coordinación clara entre los objetivos que marcaba la política y los verdaderos objetivos militares, que en esto los técnicos, los profesionales, los militares, los estados mayores son los que tienen una capacidad mayor de análisis, ¿no? Entonces, ahí la política fue un poco por su cuenta y se dejó llevar que el carácter estratégico, táctico, convencional, fue un fracaso precisamente por eso. Entonces, yo no hablaría de iniciativas, yo hablaría de capacidad de captación de la opinión pública, sobre todo interna, para mantener la alimentación. Aunque dicen que el ruso es muy sacrificado y que tal, hay un momento que hay que darse cuenta que estamos hablando de ya más de 100.000 muertos, ¿no? O sea, esto, aunque un muerto en el lado ruso es menos, da como produce menos mal dentro de la población que en el otro lado, porque hay una mentalidad, digamos, de asunción de la situación. La mentalidad soviética viene de lejos, muy clara, ¿no? Pero evidentemente hay una dificultad de vender lo que está pasando en el día a día, por mucho que Putin tenga controlado hasta niveles absolutamente detallados la opinión pública dentro del país, ¿no? Claro. Bueno, decíamos al inicio que desde que el mundo es mundo, cuando se inicia una guerra siempre parece que va a ser corta, que se va a arreglar en muy poco tiempo. ¿Qué falló para que esta guerra no fuese corta? Es decir, yo recuerdo los primeros días de la invasión, los rusos se situaron a las puertas de Kiev y decías, bueno, esto ya está. Toman Kiev, cambian el gobierno y todo se acabó. ¿Qué pasó para que el considerado a priori como uno de los ejércitos más potentes del mundo, de repente no lograra establecer sus objetivos? Creo que en el aeropuerto los masacraron con una operación aerotransportada. ¿Qué pudo pasar? Yo cuando hablaban... Te voy a poner un ejemplo que es muy didáctico, para que veas que no es fácil hacer previsiones, ¿no? Nadie tiene la bola de... hablando con un compañero mío de profesión, este manifestó que la guerra duraría 14, 15 días. De hecho, hubo un almirante, creo recordar, en la televisión pública española, que manifestó que esto iba a ser como cuando la anexión de Crimea en el 2014, que los propios mandos del ejército ucraniano se iban a pasar a las filas soviéticas y que rusas, Federación Rusa, uno sigue todavía con el enemigo convencional, ¿no? Son los herederos. Es una deformación académica que tenemos, que se estudió en su momento, en mi época académica, se estudiaba el enemigo convencional, que era la Unión Soviética. Bien, entonces la Federación Rusa, en este caso, esos cálculos que te decía eran de que el ejército ucraniano, por la información de que había, eran mandos que iba a pasar lo mismo que en Crimea, se iban a pasar al otro lado, un sueldo fijo, una nómina, una seguridad laboral y tal. Y también calculaba semana y media. Yo siempre pensé que lo que había ocurrido en Ucrania desde el 2014, a nivel ya de apoyo directo e indirecto de otras potencias, ahí había habido ya una formación dentro del propio ejército ucraniano que les dio unos mejores procedimientos. O sea, digamos que el ejército ucraniano le ha sorprendido a mucha gente, pero los procedimientos que se utilizan en combate están muy regulados y están entrenados, ¿no? Y su entrenamiento fueron pues, prácticamente 8 años
desde el 14 hasta el 22, Sí, sí. del Donbass. Sí. Entonces ahí ya hubo, digamos, una capacidad que fue mucho más elevada. Y después un componente fundamental que la moral de combate, o sea, quiero decir, el espíritu de resistencia, la defensa a toda costa, que se llama también en las defensivas, en los combates, en la táctica. Entonces yo creo que falló que Rusia no era tan todopoderosa como se suponía y que las expectativas, como te decía antes, los objetivos políticos fueron excesivamente artificiales, los marcados. Entonces tú cuando mueves una capacidad de combate, por ejemplo, hacia la operación al norte, hacia Kiev, el aeropuerto, todo eso que se preparó, lógicamente, con un detalle de doctrina militar claro, fallaron las corrientes logísticas, fallaron muchos elementos de carácter menos táctico que la propia capacidad en zona del país invadido para actuar constantemente sobre esos trenes logísticos y de combate, que fue lo que hizo Ucrania, porque nunca hubo un enfrentamiento directo, siempre hubo un enfrentamiento haciendo un poco uso de la terminología de guerra de guerrillas, pero muy eficaz, ¿no? Entonces, ese potencial, bueno, tenemos Vietnam, ¿no? Si podemos llevar a un ejemplo así muy paradigmático, ¿no? Tú tienes una gran potencia militar, pero después está el terreno y está el combatiente. Y yo soy de infantería y sé que el espíritu de un infante en su pozo de tirador pues puede ser un tema muy complicado para una gran potencia. En este caso, no es solo eso, sino que estoy hablando ya de procedimientos de combate que han demostrado los ucranianos que realmente los llevan a la práctica, los llevan bien. Su único problema ahora mismo es la alimentación en armas y en capacidades para poder seguir sosteniendo el combate, ¿no? Que es muy complicado eso. En aquellas fechas, va a ser dentro de unos días, un año, incluso se vieron fotografías de una gran columna blindada rusa, en este caso, ocupaba, bueno, no sé, una distancia enorme, van rumbo a Kiev, la artillería de largo alcance rusa ya tiene dentro de su radio a Kiev, y aquello se diluyó como un azucarillo. Quiero decir, ¿qué le pasa al ejército ruso? ¿Es un ejército tan machacado internamente? Yo creo que el ejército ruso, por lo que se puede intuir de determinados informes, está mal mandado. O sea, que los procedimientos anticuados, una gran dificultad de reemplazo de efectivos, el soldado curtido en conflictos como Chechenia, los más cercanos, Georgia y tal, fueron conflictos, ahí sí que hubo una gran superioridad y prácticamente no hubo enemigo, era distinto, y aquí se encontraron ya con una consolidación de combate importante. Ucrania es un país muy grande y la ambición de dar el golpe de efecto en Kiev les pasó factura, pero evidentemente les pasó factura por lo que te comentaba antes, porque tú no puedes teniendo superioridad aérea, unos trenes de combate, alimentación del combate, que con un carro de combate que se estropee, por ejemplo, en la línea de ese tren, no se pueda mover nada porque no hay espacio para maniobrar. O sea, cosas tan elementales de estudio de factores de decisión militar, pues no estaban contemplados. Vuelvo a decirte que la parte política estiró demasiado el chicle y falló todo. Entonces, por eso tomaron la decisión del repliegue, ¿no? Que se hizo hacia... Si hacemos un paralelismo, que no sé si es válido hacerlo, cuando Alemania invade la Unión Soviética, se encuentra con un ejército soviético que no responde, que desmoralizado, se rinden en masa. Solo en la zona de Kiev los alemanes hacen más de 300.000 prisioneros, que se dice pronto. Bien, un ejército como muy desastroso, el ejército soviético de la época. En el 41, en el 42 se va estabilizando, en el 43 ya empieza a ser un ejército. Esta vez a los rusos les pasa lo mismo, es decir, ahora mismo tienen un ejército malo, en una palabra, pero si el conflicto se prolonga, pueden volver a, no sé si a base de férrea disciplina u orden de los comisarios, pueden volver a tener un ejército de primera línea. Yo creo que Putin y la Federación Rusa, para salir del atolladero, va a tener que intentar obtener algún resultado, como te decía, más local, de consolidación de zonas y de territorio, y buscar ese armisticio. No es que el ejército soviético esté mal mandado, sea un desastre, no es eso, es una mezcla de muchos factores, ¿no? Pero quizás sí que los procedimientos de mando y de control sobre las unidades no han funcionado. De hecho, uno de los problemas que tienen ahora
con esos pequeños éxitos, entre comillas, de las unidades estas de milicias de Wagner y demás, sí. en la zona de Sol, nunca me acuerdo, nunca me sale el nombre de ese pueblo, a ver si me lo voy a decir exactamente, sí. Esos éxitos que han tenido en Bakhmut, ¿no? Y en Soledad. Sí. Ahora mismo el propio ejército ruso está tratando de controlar a esas unidades, porque son unidades que funcionan autónomamente, no están dentro de los procedimientos de combate del propio ejército ruso. Claro. Incluso les pasa lo mismo con las repúblicas autónomas, sí, entre comillas, de Lugansk y Donetsk, sí, que ahí también se han formado unos ejércitos en la famosa guerra híbrida que les sirvió, sí, desde el 14, sí, para consolidar la zona, y también van un poco por libre. Entonces lo que están intentando ahora es precisamente unificar todo eso y hacer una acción táctica sobre el terreno más controlada, que eso es lo que yo creo que están haciendo con este tiempo que se han tomado, claro, ya de recuperación. Ucrania clama material, clama tanques, clama aviones, clama helicópteros, clama armamento ligero. Bueno, se les están enviando, se les ha prometido que se les enviarán tanques Leopard. Hoy conocemos que España va a enviar 6, bueno, no sé si son suficientes o no lo son. Pero Ucrania está un poco, no sé, haciendo la guerra del chatarrero, es decir, cojo de lo que me manda Francia, lo que me manda España, lo que me manda Estados Unidos, lo que los rusos abandonan, lo que les quito a los rusos, están ahí manteniéndose en el alambre, ¿no? Más que en el alambre, está una de las dificultades de una guerra, en principio, que puede llevar hacia una situación de congelación, ¿no? Es mantener esa capacidad de combate. Entonces tú, independientemente de que los frentes estén consolidados más o menos, tienes que seguir alimentando. Por ejemplo, uno de los problemas es la munición. Sí. O sea, los países que indirecta y directamente están apoyando a Ucrania están teniendo problemas de fabricación de munición para poder suministrar a Ucrania. O sea, que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque Occidente tampoco tenía alimentado, claro, esas necesidades en un conflicto tan directo y tan prolongado, ¿no? Pero vamos, empezaron con armas individuales, después pasaron a armas más sofisticadas, a sistemas de armas, ahora llegamos a los carros de combate. Claro, evidentemente habría que ir a misiles de largo alcance, porque claro, Ucrania tiene que actuar sobre los orígenes de fuego de la Federación Rusa. Entonces, si no tiene una capacidad de proyección, que los rusos sí la tienen, pues lo tienen muy complicado. Entonces, no es que jueguen en el alambre, juegan con la baza de que la situación es la que es, la sensibilidad en el Occidente, por emplear un término que englobe toda la comunidad internacional que ha reaccionado más o menos con mayor énfasis en apoyo de Ucrania, como víctima de esa invasión, no está siendo tan fluida, ¿no? Entonces, evidentemente, Ucrania depende de eso. Depende de eso, o sea, no tiene más capacidad. Quiero preguntarle una cosa que quizás suene muy mal la pregunta o muy absurda, pero ¿el ejército ruso tiene un problema de alcoholismo? Bueno, yo lo que sí se ha hablado, yo lo que he leído, además incluso en las novelas rusas lo puedes leer, es algo endémico, ¿no? Dentro de lo que es el carácter ruso, ¿no? El consumo de alcohol. ¿Cómo se llamaba la premio Nobel esta, que era ucraniana, esta, que ha sido premio Nobel hace poco? Tiene un libro, no me acuerdo del título ahora, que es un desarrollo simbólico de cómo se protegía la población rusa en épocas anteriores del comunismo en el alcohol. Era un refugio familiar, para poder hacer narrativas y tal. Y vivían siempre un poco con esa cronicidad de ese problema, ¿no? Evidentemente, todos los países y todas las sociedades avanzadas tienen problemas de dependencia de determinadas cosas, pero sí que este es consustancial un poco con ese asunto. Eso no quiere decir que las unidades de combate puedan recibir un impacto muy duro de eso, ¿no? O sea, quiero decir que al final son profesionales que ejercen su trabajo y me imagino que eso estará suficientemente controlado. Pero claro, es una posibilidad de análisis sobre lo que es la población en sí, sobre lo que es la historia del pueblo ruso. Pero yo no creo que sea tan importante ese matiz para el hecho del conflicto, ¿no? Para el análisis del conflicto. Usted sirvió en misiones de paz con el ejército español en la zona de la extinta Yugoslavia y estuvo al lado del ejército ucraniano. Sí. ¿Cómo son? Pues había, dentro de la división multinacional que tenía mando francés en Mostar, pues había un batallón ucraniano. Pues aquello, yo sinceramente estoy hablando año 97, 99,
pues aquello era un espectáculo en algunos aspectos, ¿no? La forma de comportarse, de funcionar, ahí sí que se veía el tema del alcohol quizás con más intensidad que en otros destacamentos. Era aquello un poco, yo recuerdo cómo subían a los aviones, a los Tupolev en el aeropuerto, y según hacían el embarque, y nosotros éramos una unidad aerotransportable, que era el Regimiento Príncipe estaba encuadrado en la Brigada Aerotransportable, que ahora no se llama así, ahora se llama Brigada de Infantería Ligera. Sí. Pues en ese tipo de unidades sabemos lo que es el embarque aéreo y demás, y aquello metía miedo, o sea, metía miedo, dices tú, bueno, yo ahí no me subiría, ¿no? Simplemente por lo que veías. Pero bueno, era un batallón ucraniano de gente joven, aguerrida, ¿no? Un carácter así muy extrovertido, diferente al... Yo trabajé en el Estado Mayor de la Brigada nuestra, siempre trabajé en el Departamento de Asuntos Civiles. Entonces tenía que coordinar muchas cosas de la parte militar y la parte civil. Y con la parte ucraniana siempre había alguna dificultad añadida, alguna sorpresa, ¿no? Claro. Pero bueno, ellos cumplían su papel, ¿eh? Pues teníamos batallón marroquí, alemanes, italianos, franceses, españoles, había americanos, había de todo, y ucranianos. Pero quiero decir que esto siempre era una sorpresa. Cuando había que hacer algún operativo, yo recuerdo una vez una reunión en el cuartel general de la división para coordinar la visita del Papa Juan Pablo II a Sarajevo, que bueno, había que montar una seguridad prácticamente en todo el Neretva hasta Sarajevo, y una de las áreas de responsabilidad del batallón ucraniano. Pues aquello era una preocupación grande para el mando, ¿no? Pero bueno, ellos cumplieron su papel, ¿no? Y se fueron haciendo, evidentemente, como ejército. Es una nación pues, nueva, producto de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y esto fue haciéndose el espíritu nacional de una forma muy constante y con una gran intensidad, ¿no? Una intensidad de cohesión e integridad que a veces deseamos en los países, digamos, que tenemos una soberanía mucho más consolidada en el tiempo, sin embargo, la obviamos, ¿no? En este caso ellos tenían ese concepto muy arraigado y muy claro, ¿eh? Y después aprendían rápido, ¿eh? Aprendían rápido, eso sí que lo puedo constatar, que en cualquier reunión ellos tomaban nota y parecía que no, pero se enteraban bien de todo. Claro. Estos son anécdotas, ¿no? Esto no es un juicio sobre... No, pero tremendamente interesante. Dos cosas para finalizar. La primera, Putin tiene el botón nuclear. Sí. ¿Puede dar el paso? Esa es la gran pregunta, ¿no? Aquí tengo anotado de ayer de un compañero mío, el general Jan Pampols, que es una persona, un analista extraordinario, y siempre cuando le hacen esta pregunta dice, esa es la clave. La escalada puede llegar a un momento dado a una tentación del uso de armas nucleares, por ejemplo, tácticas, para un golpe de efecto. Me parece muy difícil que se pueda dar esa situación, porque si hay algo claro yo creo que en la propia mentalidad de Putin y su núcleo duro, es que eso sería un recurso extremo en circunstancias extremas. Entonces, yo creo que ellos, siempre que puedan ver una salida que les pueda servir para seguir manteniendo el relato, no hemos podido porque esa demonización de Occidente, ¿no? Podéis seguir vendiendo eso, pues yo creo que se darían por satisfechos. Eso está ahí. Claro. Y la capacidad nuclear la tienen, y la posibilidad de usarla la tienen, y la formación y la capacidad de saber cuáles son los efectos y las contrapartidas la tienen. Y para finalizar, ¿esto se puede intuir cuándo puede llegar al final o de qué modo puede llegar al final? No sé, que Putin se pueda contentar con la parte del río con lo que es el Donbass, de decir, bueno, al menos me llevé esto. Es decir, a una persona como Putin, lógicamente yo no la conozco, pero es muy difícil mandarla para casa sin haber conseguido nada, ¿no? Sí, es complicado. El conflicto este de Ucrania, lo que sí ha demostrado es que el tablero geoestratégico en el mundo está muy revuelto, porque no hay que mirar solo a Ucrania. Yo, teniendo aquí la entrevista contigo... China mira para Taiwán, Corea del Norte mira para Corea del Sur...
Claro, aquí hay muchas tensiones a nivel mundial, ¿no? Está el tema de Irán, que ha adquirido capacidad nuclear ya consolidada, está Israel-Palestina, con los conflictos intensificando, Corea del Norte, está después los conflictos estos invisibles, Yemen, Haití, Myanmar. O sea, está la situación. Alguien analizaba esto, que se estaba dando una guerra por delegación, o sea, que Occidente está actuando por delegación en Ucrania, ¿no? Sí. Y Putin está actuando con una posibilidad potencial de mantener un relato, que no le ha salido bien, está claro que no le ha salido bien, que necesita llegar a un nivel de conquista, por decirlo de alguna manera, que le facilite, por ejemplo, la capacidad de que sobre Crimea no pueda haber ninguna acción desde suelo ucraniano, para lo cual tiene que consolidar toda la franja sur, no solo el Donbass, sino la franja sur completa hasta las cercanías de Odessa. De hecho, ayer intensificaron los bombardeos en zonas que estaban tranquilas. Y mantener el lazo hasta arriba, con Bielorrusia allí, digamos, de parapeto claro, yo creo que es difícil que se pueda dar otra situación que no sea que caer en una especie de conflicto congelado, como hay muchos en el mundo, ¿no? Zonas donde hay una permanente tensión, hay un belicismo que se da y que se puede mantener en el tiempo. Yo voy más por esa línea que por otra salida, digamos, de gran escalada a nivel de caos, ¿no? Pues Salustiano García, militar retirado, coronel retirado del Ejército Español, muchísimas gracias por aportarnos, en este caso, lo que es la visión profesional de lo que está ocurriendo a tantos kilómetros de distancia, a tantos miles de kilómetros de distancia, pero que nos afecta en la vida diaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. Gracias. Nos vamos ahora a publicidad tan solo un momentito y a la vuelta pues vamos a continuar con este tema. Pero ahora ya, bueno, pues en un debate, mesa de análisis y tertulia con 4 invitados que estarán con nosotros pues, dentro de un momento. Hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos. A vuelta de publicidad y después de la entrevista con el coronel retirado, Salustiano García, acerca del tema que nos ocupa durante toda esta noche, el primer aniversario, trágico aniversario de la invasión rusa de Crimea, vamos a abrir ya la mesa de debate, de análisis y de tertulia con 4 invitados que paso a presentarles por este lado. Bueno, pues José Antonio Sáenz de Santa María, geólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Bien. Junto a él, Javier González Vega, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Por el otro lado, José María Rodríguez, profesor de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Martín Martínez, analista. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues voy a comenzar, como decíamos, como hacíamos con el coronel, preguntando la misma pregunta, ¿no? ¿En qué momento se encuentra este conflicto, no solo en su derivada militar, sino también en su derivada diplomática? Sin ir más lejos, esta misma semana el presidente de los Estados Unidos, Biden, ha estado en Kiev de manera casi sorpresa y ha reafirmado la intención de Occidente de continuar apoyando a Ucrania. Hoy mismo ha estado Pedro Sánchez también en Kiev y ha dicho que la lucha de Ucrania es prácticamente la lucha de todos. Bueno, pues en este momento, ¿en qué momento se encuentra el conflicto un año más tarde de esta invasión fallida por parte de Rusia hacia Ucrania? Bueno, si queréis, empiezo yo. Vale. Empieza usted. Bueno, si me preguntas cómo está en el aspecto, pues vamos a pasar por el aspecto militar, ¿no? En estas últimas semanas estamos asistiendo a lo que algunos llaman la ofensiva rusa. Unos dicen que es ya la auténtica ofensiva, otros dicen que son las acciones preparatorias o de tanteo previas a la ofensiva. Bien, sea como fuere, hay ataques rusos intensos a todo lo largo del frente, en unos puntos más que en otros, y de momento se están saldando con fracasos estrepitosos. En algunos lugares ha habido auténticas debacles, en una localidad al sur llamada Vuhledar. Ahí hubo, bueno, pues los rusos
cometieron una serie de errores muy graves y perdieron decenas y decenas de blindados, carros y hombres. En otros sitios más al norte, en el frente de Kremina, ayer también hubo otra tragedia para los rusos, otra derrota notable. Y en otros lugares han conseguido algunos avances, pero muy pobres, muy ligeros, la toma de algunas aldeas, la conquista de algunos kilómetros cuadrados, no más. Y luego, capítulo aparte, es lo que ya lleva ocurriendo desde hace meses en esa ciudad que se ha convertido en un símbolo, en Bakhmut, donde los rusos intentan ya desde hace, sí, como te digo, meses, crear un cerco, capturar la ciudad, atrapar ahí a las fuerzas ucranianas, avanzando muy lentamente. Aún no lo han conseguido. Yo creo que los ucranianos se han propuesto al menos sostener Bakhmut hasta el día de mañana, hasta el día 24, que es una fecha ya cargada de simbolismo, y bueno, a día de hoy parece que ya que lo van a conseguir. Luego, cómo evoluciona la situación, más adelante ya veremos. Es una ciudad sin ningún valor militar ni estratégico, pero que claro, el devenir de la guerra y la publicidad que se ha hecho en los combates en ese punto y bueno, han generado ahí unas expectativas y entonces se ha convertido para los dos bandos en un símbolo. Se ha convertido, por supuesto, ya en un matadero de hombres por bando y bando, más por parte de los rusos, porque bueno, claro, sus tácticas les hacen perder muchísima personal. Pero los ucranianos están firmes y la han logrado sostener y se prevé que la van a seguir sosteniendo. Al menos, por lo menos, ya te digo, desde ese punto de vista, vamos a decir, moral, propagandístico, lo han logrado ya. Correcto. Bueno, conocida lo que es Sí. la situación militar, más allá de eso, la situación política o diplomática, bueno, pues Occidente parece que redobla su apoyo, ¿no? En términos diplomáticos, la situación está, por decirlo así, estabilizada, ¿no? En la medida en que no se ha producido ningún tipo de avance. Bueno, consta que obviamente están teniendo negociaciones, pero en el plano estrictamente humanitario, en materia de entrega de prisioneros, pero una negociación sustancial que pueda permitir una solución pacífica del conflicto, obviamente no se aventura en el horizonte por razones evidentes, ¿no? Después de fracasar en su efecto sorpresa con el ataque militar del pasado año, Rusia se ha habido sumido en una, digamos, auténtica debacle militar, que ciertamente le ha obligado, por un lado, al no retorno, esto es, a persistir en la campaña, pero al mismo tiempo, obviamente, ha propiciado, dada la musculada resistencia ucraniana, a, obviamente, tratar de sostener una misión militar que, además, en el caso de Ucrania, ya digo, entraña, pues, desde luego, unos, digamos, planteamientos irrenunciables, ¿no? Que obviamente pasan al día de hoy, obviamente, por una reintegración total de la integridad territorial de Ucrania, incluida Crimea, lo cual obviamente no hace factible el que se pueda establecer nada parecido a unas preliminares para poder negociar una solución. Y obviamente yo creo que desde luego todavía faltará tiempo para que las negociaciones tengan sentido, porque desde luego ni por una parte ni por la otra es previsible el que haya disposición en tal sentido. Martín, José Antonio, un año más tarde, tal y como dice Javier, ¿el final del conflicto está lejos? Bueno, el final del conflicto, en mi opinión, conociendo la zona, está lejos. Está muy lejos el final del conflicto, porque Rusia, yo aquí es que parezco el valedor de Rusia, pero es que yo intento ver el problema desde el lado ruso, porque solo vemos del lado horizontal, occidental. Conociendo la zona del Donbass y de Lugansk y Kharkov y toda esta zona, que es rusa, como ya comenté en alguna otra, la gente es rusa, étnicamente, de idioma y de todo, y con antepasados rusos. Es decir, aclarar que trabajó allí durante años. Sí, yo trabajé allí, sí. Correcto. Y con antepasados rusos que fueron a las minas, a la siderurgia y tal. Todavía Putin ayer dijo en el famoso discurso que consideraba a Ucrania como parte indisoluble de la entidad rusa. Porque hay que decir que los rusos no son nacionalistas en el sentido que podemos entender en Europa occidental. Los rusos se consideran a sí mismos como una civilización, la civilización eslava, que se contrapone a lo occidental, de alguna manera. Ya expliqué yo en alguna visita anterior
que los rusos piensan de nosotros que somos los autores de todos sus males a lo largo de la historia. Ya desde la batalla de Poltava, que es una ciudad en esa zona en la cual Pedro el Grande derrotó a Carlos XII de Suecia, con lo cual consiguió la salida al Báltico desde Leningrado. Desde esa batalla hasta ahora, pues todo ha venido desde ahí, Napoleón, Hitler, etcétera, etcétera. Entonces los rusos consideran que esa parte es suya, es, desde el punto de vista emocional, es como si decimos que Covadonga es española, pues claro, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Y entonces por eso... Kharkov no es Covadonga. Bueno, vale, vamos a respetar un poco las déjame cositas, pero es que acabar, estamos diciendo cosas que... déjame acabar el argumento. Hombre, pero no son monólogos a base de amontonar cosas que son... Yo me callo y no, si no es tú. callarse, pero decir que Kharkov es la Covadonga de los rusos No, es un poco exagerado. Lo has comparado en términos de igualdad. No, yo no he dicho eso. Sí, has dicho que Kharkov es Rusia. Bueno, vamos a y acabar el Covadonga. argumento y después rebatimos. Yo no he dicho eso. Yo estoy intentando poner encima de la mesa por qué razón esto va a durar. Y esto va a durar porque toda la zona al este del río, los rusos la consideran rusa y punto. Y como además tienen un problema con nosotros de seguridad... Nosotros con respecto a ellos, porque yo no conozco ningún... Vamos por favor. Yo pensé que veníamos a un debate, no a una sucesión de monólogos. El primer turno de palabra le cedo se la utiliza palabra. entero. Le cedo la palabra. No, muy gustosamente cedo la palabra. El primer turno de palabra se utiliza por entero por cada uno Ah, de los perdón, participantes, mira, y a partir de esa ahí, regla no la... culpa mía que Perdón. no expliqué el Vale, reglamento perdón. previamente. José Antonio, adelante. Vale. No, yo quería decir, el argumento era, la guerra va a durar por muchas razones, porque Rusia considera toda esa zona rusa, segunda, porque históricamente lo fue, tercera, porque ellos nos consideran el origen de todos sus males y no quieren que Ucrania se integre en la OTAN y en la Unión Europea, porque eso pone a 600 kilómetros de Moscú la frontera con la OTAN, y eso no lo van a tolerar. Y por esa razón esta guerra va a durar, y va a durar bastante. Turno de palabra. Sí, empiezo por justo lo último. Si un país no quiere tener la frontera de la OTAN a 600 kilómetros, no mueve su frontera a 1000 kilómetros hasta Polonia, porque ese era el plan de Rusia. Invadir Ucrania. Eso es lo que nos dijeron hace 365. Si tuvieran tanto problema con la frontera de la OTAN, no se comían un país que mide 1000 kilómetros, o no pretendían comérselo 1000 de largo, por 800. Bueno, los que sean, son 1000 y pico. Pero no vamos a discutir la distancia que hay desde la frontera rusa a la frontera polaca. Ellos iban a la frontera polaca. Luego, no debían tener tanto problema con la OTAN cuando se querían acercar a la frontera de la OTAN. Por empezar por lo último. Yo es que he oído cosas que me han dejado pasmado. Primero, ¿qué es ser étnicamente ruso? ¿Un buriato es étnicamente ruso? ¿Es igual de étnicamente ruso que uno de San Petersburgo, que uno de Lugansk? ¿Desde cuándo los ucranianos los podemos diferenciar étnicamente de alguien? Es insostenible que por hablar una lengua se cree una etnia, porque entonces tendríamos un problema. Étnicamente españoles, ¿somos todos los que hablamos español? ¿Todos los que viven en España? ¿Son serbios todos los que viven en los Balcanes, allí donde el imperio serbio tuvo su existencia? ¿Son turcos los armenios porque estuvieron sometidos a Turquía? Es ridículo desde el punto de vista histórico. Y venir aquí a explicar una invasión de hace un año en términos de la batalla de Poltava del siglo XVII, como hizo Putin el otro día, que nos habló del imperio austrohúngaro como origen de esta invasión que ha desencadenado él, a mí me recordó... Además, por términos tal cuales, no son nacionalistas, ellos hablan de una civilización. Había un señor con bigote en los años 30 que hablaba de otra civilización, la aria. Esos son los términos del debate. A mí no me tienes que convencer. Pero cuando exponemos, Rusia dice, es que Putin siente... Si a mí no me tienes que convencer, correcto, pero cuando hablamos de emociones para regular las relaciones internacionales, porque aquí se han planteado las emociones rusas, tendrá que preguntar primero las emociones de los ucranianos y las de los polacos y la de los estonios. Es que no es un problema de Ucrania y Rusia, es un problema de Rusia con todo el mundo que le rodea, incluso los que están muy lejos. Pero si a mí no me tienes que convencer... No le convenzo a usted, simplemente argumento que esos argumentos que utiliza usted, que son los que nos vienen del lado ruso, no se sostienen desde un punto de vista lógico, no digo militar. Se sostiene desde el punto de vista, quiero decir, cada país tiene autonomía para decir, oye, yo me integro, o quiero integrarme en esto, o quiero asociarme con este. Desde la perspectiva jurídica internacional, es evidente que todo Estado, por definición, tiene su derecho a decidir libremente su estatuto político. Si no tiene esa capacidad,
el Estado en cuestión no es Estado. Protectorado. Es que ese un es el protectorado. problema. Claro, Capacidad de decisión pero por del ejemplo, eso está demostrado. Eso está demostrado. Por ejemplo, cuando estaba el presidente Yanukovych, que yo trabajaba allí en aquel momento, cuando Yanukovych, que era ruso además de familia, intentó un acercamiento a la Unión Europea y para el tema económico, tal, no tanto para el tema militar en la OTAN, sino para el tal. Bueno, cuando ya estaba a punto de firmar ese acuerdo, le llamaron a Moscú y le dijeron que no, que eso que no, que iba a hacer, que en lugar de eso iba a hacer una asociación económica, no sé qué, cómo lo llamaron, con Rusia y con todos los países del orden. La Asociación Euroasiática. Sí, eso, la Asociación Euroasiática. Entonces, de alguna manera, Moscú ya consideraba que toda esa zona era un protectorado suyo. No, si es esto es muy ilustrativo, porque como nos han hecho un relato de un golpe de Estado nazi en Maidán, hay que recordar esto. Un presidente, no voy a decir ruso, pero sí prorruso, vamos a dejarlo en ese aspecto, ¿no? Es que esa o culturalmente, ruso, con ruso, lazos vale. muy intensos con Moscú, porque él al final tiene sus lazos de todo tipo, personales, económicos, su partido. Intentó un acercamiento con la Unión Europea, atención a los términos, intentar un acercamiento con una entidad europea que Llegó es con un fundamentalmente acuerdo. económico, llegar a un acuerdo para vender productos y comprar otros, y le dan el toque desde Moscú. Y Moscú manda a su coronel general del FSB, el quinto directorio. Y al día siguiente de llegar este señor de Moscú, aparecen los tiradores, los francotiradores de la Berkut, y aparecen 60 muertos entre los manifestantes. Y se tiene que ir al día siguiente. Y 7 días después de estos hechos, 20 de febrero, 21 de febrero del 2014, tropas rusas, desde cuarteles rusos, en vehículos rusos, sin la insignia del ejército ruso, invaden Crimea. Estos son los hechos. ¿Eso es un protectorado o es un protectorado que en cuanto trata de establecer relaciones comerciales con sus vecinos del oeste, le lanzan tropas desde cuarteles? No es el primer caso, porque esto ya lo hizo Moscú con Georgia. Correcto. Y lo hizo también con Moldavia. Luego, el problema a lo mejor no es que Portugal sea amenazante. No, el problema es... Perdón. Vale, No, adelante, acabamos el El argumento. problema es, vuelvo a mi argumento inicial, que Moscú considera que toda la zona que fue en su día parte del Pacto de Varsovia y del bloque ese, sobre toda esa zona que no dejaba de ser un colchón de protección de Rusia contra Occidente, pues que ellos siguen teniendo esa capacidad de soberanía, de ejercer la soberanía light, por decirlo así, porque hoy día son países, pero bueno, son países en tanto en cuanto no me molesten a mí. Hago una pregunta, Javier, y tiene su turno de palabra. Javier, entonces esto, para que todos nos podamos entender, o todo el mundo en casa lo entienda, una vez finaliza la Segunda Guerra Mundial, Rusia mueve las fronteras hacia el oeste. Rusia coge, o la Unión Soviética coge un trozo de Polonia, cuyo equivalente Polonia lo coge Alemania. Es decir, Rusia entonces considera que ese es su patio de atrás y ahí nadie debe meter mano sin su permiso, que ella es la potencia dominante ahí y el que se menee no sale en la foto. Vamos a ver, esos nuevos equilibrios y ese nuevo mapa Europa en realidad se trazó en Yalta, ¿no? Después obviamente se consolidó, pero fue el designio precisamente de los que eran ya... O sea, vaticinaban vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Correcto. Y por tanto, en ese nuevo mapa hubo una radical diferencia, y es que había un consenso entre las grandes potencias acerca de lo que podía hacer o no la Unión Soviética. Cada área de influencia. Efectivamente, cada otro. ganar en Correcto. influencia, lo cual, como sabemos, no solo se proyectó una expansión territorial de la Unión Soviética, sino también después en el progresivo diseño de una serie de regímenes, las famosas democracias populares, que poco a poco fueron ocupando el poder en diferentes estados del centro y del este de Europa, una situación que se consolidó en el periodo de la llamada Guerra Fría, ¿no? O sea que en aquel momento no hablamos solo de una expansión de la Unión Soviética, hablamos también de un control sobre otros estados que en aquel momento, en la práctica, aquí en Occidente los llamábamos estados satélites. Sí. Tal vez, obviamente, olvidando que, por ejemplo, toda América Latina es también estado satélite de Estados Unidos de América, ¿no? Nos gusta mucho demonizar, hacia el contrario, y obviamente olvidar que a lo mejor esa misma política la practicamos, efectivamente, ¿no? En todo caso, el resultado fue que efectivamente aquella expansión se vio no obstante alterada con la implosión de la Unión Soviética en el 91, la recuperación de la independencia por algunos estados que la habían perdido en el curso de la Segunda Guerra Mundial, pienso en los estados bálticos, y el acceso a la independencia de otros estados que hasta entonces lo cierto es que no habían sido estados independientes,
como por ejemplo Ucrania, que efectivamente nunca había sido hasta entonces un Estado independiente, o como Moldova, que es el resultado también en parte de una amputación del territorio rumano durante la Segunda Guerra Mundial. En fin, apareció un nuevo conjunto de estados a los que además en aquel momento Rusia trató de aglutinar en el marco de una comunidad de estados independientes, que sin embargo resultó una experiencia fallida. Lo cierto es que ahí hay que decir que fundamentalmente la influencia de Estados Unidos tuvo su peso. Se buscó obviamente el dividir entre las nuevas repúblicas, entre las filias y las fobias hacia Rusia, y el resultado fue bastante productivo. Hubo un grupo significativo de estados que efectivamente abandonaron el redil de Rusia y que definitivamente se pasaron con armas y bagaje a Occidente. Hay que decir también... perdón. Sí, adelante. No, nada, yo sencillamente, bueno, para cerrar el círculo este que estamos aquí ahora. A ver, Putin ya ha confesado abiertamente en algunos de sus discursos y sus escritos que él cree que la mayor tragedia del siglo XX fue la desaparición de la Unión Soviética. Bien, echan de menos eso. Echan de menos eso, también echan de menos el imperio zarista. O sea, echan de menos aquel poder imperial de Rusia. Entonces, claro, yo digo, ¿por qué nosotros aquí en Occidente tenemos que hacernos cargo de ese lamento de Putin? Si ese imperio desapareció, igual que desapareció el español y desapareció el británico y desaparecieron tantos otros. Y él quiere reeditar ese imperio, bien bajo las fronteras zaristas o bien bajo las fronteras soviéticas, da igual. Llevar la zona de influencia rusa hasta el Elba, hasta el Danubio, y por qué no hasta el Rin, ya que nos ponemos una vez ya. No. Pero bueno, en fin, bien. Brezhnev había un concepto que lanzó Brezhnev durante la Guerra Fría, que era el de la soberanía limitada. Que venía soberanía limitada, que decía que los países pertenecientes al Pacto de Varsovia, efectivamente su soberanía estaba limitada a los intereses, no decía de la Unión Soviética, decía del movimiento comunista internacional. El internacionalismo proletario. Y en virtud, pero bueno, eran los intereses de Rusia. Como pudieron comprobar los checos. Sí, los checos y los tantos. Entonces, Rusia sigue usando esa forma de pensar. Lo ha usado con Georgia, lo ha usado con otros países y ahora lo ha usado con Ucrania. Lo que pasa es que, claro, midió mal las consecuencias de su movimiento y Ucrania salió respondona. De todas formas, los países que lograron liberarse de ese yugo, llámale ruso o soviético, me da igual, quedaron tan hartos y, digamos, tan resentidos con Rusia que es que no quieren saber nada con ese pasado. Y de hecho, ¿por qué ahora el apoyo a Ucrania es tan intenso y tan fuerte y por ejemplo, en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Finlandia? Porque es que guardan en su memoria histórica de verdad, todos los décadas... No, Hungría es otra cosa. En su memoria, las afrentas y los crímenes y las, digamos, opresión vivida bajo los años del comunismo y, si me apuras, bajo los años del zarismo también. Entonces, claro, ahora se están pasando viejas facturas. Tú oyes hablar a la presidenta de Estonia y a la presidenta de Finlandia y es tremendo lo que dicen y cómo lo dicen, porque sangran por la herida. Entonces, allí, tanto los zares como sobre todo Stalin causaron tanto daño y tanto dolor en esas tierras, que claro, son unas heridas que siguen abiertas, imposibles de cicatrizar. Y en Ucrania, bueno, ya si nos remontamos a lo del Holodomor, ya para qué más. Bien. Entonces, date cuenta que en Ucrania, en las familias campesinas, tiene que haber en todas, algún miembro que algún abuelo o bisabuelo suyo haya sido víctima, directa o indirecta, de aquella masacre del Holodomor. Entonces, cuando aquí a veces hablamos en España, la memoria histórica por mi abuelo, cuando la guerra, esto y lo otro, ¿qué no pensarán la gente de allí? De esos países. Sí, por seguir, es que claro, esas facturas que están pasando también son al revés. Vuelvo a hacer un poco por dar conversación, aunque es evidente que yo esta guerra no la puedo comprender, pero bueno. Claro, es que las facturas se pasan. Los finlandeses fueron parte del Imperio Ruso, por ejemplo. Y ahora, claro, quieren entrar en la Unión Europea, esto en la OTAN, como sea. Los ucranianos, que tuvieron un partido fascista durante la guerra, masacraron a todos los de... Según avanzaba Hitler, masacraron a los de la parte este del río. Masacraron mucho. Es evidente que los soviéticos, cuando volvieron después, también masacraron en el otro sentido. Es decir, lo de las facturas que comentáis
Es cierto, pero es por las dos partes, es decir, no solamente sufrieron los estonios y los finlandeses y los ucranianos, también sufrieron los eslavos de la parte este del río y muchos otros a manos de Hitler y de los... Bueno, Pero si la un guerra- par de sí, precisiones, sí, ¿no? bueno, Permíteme, sí, porque sí. es que, lo digo por ser, es que yo creo que hay algunas cosas que no se pueden ni siquiera reiterar. ¿Los ucranianos tuvieron un partido fascista? No. Hubo ucranianos, Stepan Bandera, que tiene estatuas por todo el país. Pero Khrushchev era ucraniano. También, sí, Bien, sí. entonces, si Y Khrushchev los- es ucraniano, no estamos pero discutiendo de eso. No, sí, acabas de citar. Los ucranianos tuvieron un partido fascista, no. Tuvieron Me un per- partido no, fascista. Que los se- ucranianos no. Unos ucranianos Bueno, eran lo que tú fascistas digas, y otros pero ucranianos se eran dedicaron del partido... a pasar a cuchillo a parte de la Pero población. Khrushchev era ucraniano y Que estaba sí, en el sí. Ejército Rojo a las Sí, órdenes sí. de Y Stalin y, pasó en a cuchillo Stalingrado. a la vuelta, Pero, sí, sí. pero entonces habrá que decir que unos ucranianos como Bandera y otros ucranianos como Khrushchev, no También, vendamos la sí, moto, sí. la moto No, de no, que sí. unos ucranianos no, todos los ucranianos eran fascistas. nadie ha dicho lo Entre otras cosas contrario. porque Bandera se pasó 3 años de los 4 que estuvo en guerra en un campo de concentración nazi. O sea que muy fascista. No debía ser un Todo tío que yo lo único metieron que en un vamos a campo ver, de concentración pero los nazis. Vamos a ver, no pero vayamos al detalle. No, el detalle, pero es el que los detalle detalles es- son importantes Pero porque si vamos no a ver, hacemos un relato falso. el argumento es que habéis dicho que se están cobrando facturas Claro, y yo pero estoy ¿quiénes? diciendo... Las víctimas del agresor. Por ejemplo, Bueno, y yo los estoy diciendo los que 3 facturas países. hay en los dos campos, lo cual hace Hombre, pero ver vamos que hay a una ver. guerra por esta Pero razón. vamos a ver, vamos a poder comparar el Holodomor Pues que sí. se llevó a 8 millones de ucranianos por órdenes de una política dirigida de Moscú con que hubiera un partido de bandera fascista que cometió aberraciones en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos? Vale. 15, 10.000 Pero muertos, no que se son una trata de barbaridad. discutir Es detalles, incomparable. No, hombre, a partir de, estamos claro, porque a saliéndonos partir de un del millón ya no nos preocupamos de Pero contar. mira, No, quería nada, precisar solamente- dos cositas más. No, ya nada más. Cada vez que Claro. entráramos en Honduras históricas... Claro, no, Bueno, pero ya, es que pero- lanzamos mensajes. No, No, la clave de las en torno a lo que nos ocupa Pero la realmente. clave de las Honduras históricas es que abonamos el discurso historicista Por eso de le daba- Putin. por eso Cuando le daba- alguien extrae su legitimidad para invadir un país de discursos históricos y comemos de ese mismo discurso y compramos las falsedades históricas, estamos abonando el discurso belicista. Voy a Son plantearle falsedades Javier, históricas. por favor, un momento. A ver. Un momento, por favor. Javier, hace aproximadamente 6-9 meses el conflicto amenazaba con extenderse a Finlandia, a Polonia, a Suecia. Sí. Bueno, pues ahora el conflicto está más focalizado, quiero decir. Actualmente es una tragedia duda. lo que está ocurriendo, pero parece que ya Finlandia ha quedado más tranquila, Suecia ha quedado más tranquila, que esto puede cambiar Bueno, mañana, es que cuidado. Si me permites, Juan, os recuerdo que efectivamente hace un año estábamos hablando de una invasión que además trataba de despegarse en relación con el conjunto del territorio de Ucrania. Es que estábamos hablando de que zonas muy alejadas de lo que es el frente actual estaban siendo atacadas, ¿no? Estábamos también hablando de acciones, por ejemplo, que se dirigían hacia Odessa, hacia el sur del país, allá en los lindes como Moldova, ¿no? Entonces, bueno, el escenario obviamente era muy diferente y en aquel momento, desde luego, la cuestión yo creo que era crítica, era obviamente el problema de la contención, ¿eh? En qué medida ese conflicto no podía no solo abarcar la totalidad de Ucrania como parecía, sino además desbordar y afectar a otros estados limítrofes, ¿no? Ese riesgo yo creo que ya se ha conjurado y la prueba la hemos tenido cuando, con incidentes que han tenido lugar hace relativamente poco tiempo, ¿no? Los famosos misiles que en Polonia y supuesta autoría dudosa, etcétera, que han sido gestionados de una forma muy diligente y además muy prudente por parte de todos los implicados, ¿no? Todo esto yo creo que pone de manifiesto que el conflicto lamentablemente prosigue, que obviamente en este caso la resistencia que hay que reconocer, ya lo he dicho antes, musculada e imprevista de Ucrania obviamente ha hecho mucho, también ha hecho mucho el apoyo occidental, ¿eh? En este caso no sé lo que habrá comentado el coronel en su anterior intervención, pero me temo que obviamente la contribución de Estados Unidos ha sido decisiva, ¿eh? El comportamiento del ejército ucraniano ha sido sorprendente, pero no tanto si se tiene en cuenta el caudal de apoyo que ha recibido y sobre todo con la, digamos, pasividad y la anuencia rusa, ¿no? Tengamos en cuenta que estamos en un conflicto que siempre sobre él late la amenaza nuclear, porque estamos de la que hablaremos hablando, luego, sí. efectivamente, Hablaremos luego. ¿no? Y sin embargo, así y todo, pese a la existencia de un apoyo occidental, que desde luego es evidente, y particularmente una dirección
de las operaciones, en la que una parte del mérito corresponde a los Estados Unidos de América y a su inteligencia. Todo eso, sin embargo, se está saldando con un conflicto que al día de hoy está localizado. Y es más, por suerte, todavía más localizado que lo estaba hace un año, ¿no? Estamos hablando de los territorios de Lugansk y Donetsk, ¿no? Donde hoy se concentran las operaciones militares y no del conjunto de Ucrania. Y, por tanto, la amenaza para el conjunto de Europa, desde luego, desde esa perspectiva, es menor. Correcto. Más que dos cositas nada más. Es que tenía que decirlo. Antes, cuando hablamos de los partidos fascistas, que en Ucrania... Pero muy breve. Sí, nada, muy brevísimo. Porque Que en Ucrania hubo un partido fascista en los años 30. Y yo digo, ¿y en qué país europeo en los años 30, 40 no hubo un partido fascista? Pues tendrán que venir a los rusos si a lo hubo desnazificarnos a nosotros hasta en Inglaterra también. y Francia, tan discutiendo de eso. No, bueno, pero es que... No. Queda Yo es que que- hasta Inglaterra, con el señor Mosley, que ahora tiene un descendiente en la Fórmula 1. Y a mí no me parece admisible justificar Un partido X relaciones por parte de Rusia, nada, pero bueno, a ver, no, yo tengo... Bien, podemos avanzar. No, Venga, porque aquí todo el mundo pudo decir su argumento, pero yo por lo visto parece que no. Bien, entonces, Adelante, acabas el argumento. se quiso justificar determinadas relaciones por parte de Rusia con el argumento de que hubo un partido llamado fascista de un tal señor Bandera Sí, en 1940 en Ucrania. Bien, y ahora yo digo, ¿en qué país europeo en aquellos años no hubo partidos fascistas del mismo corte o peor? Y incluso en las tan democráticas, Inglaterra y Francia, hubo partidos fascistas. El partido fascista inglés de Mosley y en los partidos fascistas franceses que colaboraron alegremente con los nazis y cometieron todas clases de atrocidades. Entonces, claro, si nos ponemos a justificar cada, digamos, crimen de guerra o contra la humanidad que pudo haber en cada país porque existió un pequeño o mediano partido fascista, entonces podríamos estar aquí hasta la 1 de la mañana. Bien, En Rusia hay partidos fascistas hoy en También, día. bien. Dicho esto, el conflicto, tal y como decía Javier, Sí. se ha focalizado. Sí. Occidente, ¿hay intención de continuar el apoyo de material militar? Por ejemplo, hoy conocemos que España va a mandar 6 tanques Leopard. Tienen que ser muy buenos. Contribución. Tienen que ser muy buenos. No, Si con 6 ya... Es una cuestión modesta de momento. A ver, yo espero que manden más porque la verdad, si solo somos capaces de mandar solo 2 más que Portugal, Portugal manda 4, hace el esfuerzo que puede. Portugal tiene un total de 37 carros, manda 4 de 37. España tiene en torno a 320 o por ahí y manda 6. Bueno, yo creo que la proporción... Pero en fin, bueno. el argumento no era ese, el argumento es que nosotros tenemos 50 carros que estaban descatalogados, por decirlo así, que hay que poner en funcionamiento. Y los primeros que se han puesto en funcionamiento son esos 6 que van para allá. Correcto. Se supone, entiendo yo, que quedan 44 o 50 más por arreglar y Para por poder ensamblar. Claro, De nuevo. pero También lo entiendo es yo, que sí, por también, otro lado hay que también decir lo una entiendo cosa, que esta guerra no es un problema de lo importante aquí no es tanto, y lo ha dicho Javier, no es tanto el armamento, salvo la munición, que es importante, como el hecho de la gran cantidad de inteligencia militar que ha puesto encima de la mesa Estados Unidos, que es capaz de fijar objetivos, pero objetivos tamaño tanque, es decir, entonces esto es lo que realmente está ayudando a los ucranianos a sobrevivir en el teatro de operaciones, porque sin esa ayuda sería incapaz de... Yo estoy muy de acuerdo con eso que dices de la importancia de la inteligencia y tal, pero tú antes deslizaste un poco la idea de que, bueno, que Ucrania si no hubiera recibido la ayuda importante de Estados Unidos y tal, a ver, la ayuda, vamos a ser sinceros y honestos, Estados Unidos y Occidente de momento a Ucrania lo que le ha mandado básicamente son restos de almacén, carros y artillería y sistemas de armas obsoletos o que los ejércitos nuestros ya no usaban. O sea, lo que ha hecho España enviando esos carros que estaban en una reserva a camino del desguace, es lo que han hecho otros ejércitos también y lo que seguimos haciendo. O sea, no, ahora mismo parece que se van a poner en marcha, cadenas de producción de material nuevo para Ucrania, pero el resto de sistemas de armas, desde los misiles estos famosos Javelin, ya estaban descatalogados. Y los Stinger, que son eficaces, ya lo sé, pero estaban descatalogados. Si me permite, entonces, bueno, es que que Ucrania les ha venido de perlas y para ellos, porque ellos les vale cualquier cosa, están en una situación de supervivencia, y aunque fueran armas de la Segunda Guerra Mundial, también las iban a aceptar. Entonces, Europa les envía, Europa sobre todo, y Estados Unidos también, por ejemplo, los carros que Estados Unidos quiere mandar, hasta ahora han sido restos de ¿qué? De excedentes de las guerras de Afganistán y de Irak. ¿Es así? Bueno, vamos a ver, conviene no olvidar, y vuelvo a recordar el problema nuclear
de fondo Del que que tocaremos, late sobre el sí, conflicto, hablaremos de ello. que lógicamente el conflicto se está desarrollando en unos términos de limitación por parte de los contendientes, ¿no? Y en este caso también de los apoyos de los contendientes. Entonces, bueno, cuando se insiste en que Occidente no está brindando apoyo, claro, naturalmente Occidente es consciente de en qué medida y hasta qué punto puede brindar apoyo militar, en este caso a través de, obviamente, contingentes, municiones, etcétera, sabe qué líneas no puede traspasar, obviamente, Bien, sí. por el riesgo de airear a Rusia con las consecuencias impredecibles que yo podría Yo tengo una reportar. opinión diferente. No es tanto qué líneas no puede atravesar, porque es que si escuchamos las líneas rojas que marcaban desde Moscú, hemos visto tantas líneas rojas. Yo recuerdo, y está publicado, en marzo, enviar piezas de artillería de muy segundo orden, de origen soviético, pues desde la República Checa, era cruzar líneas rojas. Yo recuerdo, y tenemos que recordar, que cuando fue el buque Galicia español, que llevaba munición, chalecos, en unos camiones militares, cascos, eran líneas, y que de hecho los camiones que bajaron del buque Galicia en Polonia volvieron al buque Galicia. No fuimos capaces ni de dejar los camiones a los ucranianos, camiones. Es decir, y desde aquella época de las líneas rojas, que todas, porque al final están cociendo suavemente o a largo plazo Sí, a pero Rusia. si me permites, hay líneas que son más rojas que otras. Bueno, pero y es yo creo evidente, que que dentro de lo que puede ser el apoyo, el pertrecho militar, hay ciertamente una capacidad que, bueno, se admite, se permite, pero de luego hay otros aspectos que sin duda, y además serán bien conocidos por los directamente implicados. Yo no tengo ninguna duda de que, obviamente, cuando antes hablaba de negociaciones, igual que hay negociaciones, obviamente, para el intercambio de prisioneros, hay también, digamos, una constante comunicación entre Washington y Moscú en relación con la gestión de la guerra. Sin ir más lejos, Biden, cuando fue a visitar Kiev, avisó a Rusia de que iba en tren Avisó, a Kiev. no pidió permiso. Avisó. Claro, Pero es que da lo mismo. No tiene por qué No, pero tiene por qué ya pedir está. permiso, pero Evidentemente avisó. Lo- No vaya a ser que de pero- repente Pues bueno, caiga una bomba es marciana. una, no, confirma- no iba es a una caer ninguna confirmación bomba. más de que esas comunicaciones existen. No, claro. Y obviamente, y que entre bambalinas, obviamente se mantiene algún tipo de cauces por los cuales obviamente se dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, está claro, ¿no? Es que además Otra cosa es que después se visualice, se gestualice, y esto ciertamente Putin es un maestro, efectivamente las Bueno, medidas... es un maestro, pero que se ha equivocado entero. Llevamos por lo menos, yo voy a decir ya solo un año de equivocaciones, asumiendo que la Bueno, decisión... digo de maestro iniciar- en lo que respecta al No, diseño la de venta la sí. simbología... No, la etcétera. simbología, bueno, eso sí, él vende, a su público le vende motos todos los días. De hecho, llevan un año perdiendo una guerra y están encantados. Bueno, pues es sorprendente, pero depende del proceso de venta. Pero Putin se está comiendo todos los días sapos muy grandes. Y además sapos cada vez más grandes. Quiero decir, vuelvo a insistir, el proceso de los Javelin, que eran, yo me acuerdo de haber visto tweets de la embajada rusa en Madrid diciendo que el envío de Javelin ponía en el riesgo nuclear las relaciones entre Occidente. Y estamos hablando de marzo del 22. Y ahora se está comiendo lanzadores de misiles o, digamos, proyectiles, los famosos GLDSB, que alcanzan hasta 180 kilómetros, que todavía ya están, porque hay un paquete de 21 de diciembre de Estados Unidos que van a llegar, que significa que Ucrania va a poder bombardear en un rango de 150 kilómetros, y eso incluye territorio, sí, ruso. Rostov, Belgorod, Voronezh, Kursk, y se lo ha tenido que comer con patatas porque no tiene capacidad para evitarlo, porque se ha colocado en la peor de las situaciones posibles, que es invadir un país y no ser capaz. Entonces, esa es la decisión que tomó Putin, y ahora tiene que tragarse las consecuencias, que es perder la guerra o perder la guerra y el país. Es que no vamos a otro plan, no vamos a una negociación 2014, porque aquí no está en juego Lugansk, Donetsk, una base militar en Crimea. Él ha querido quedarse con un país de 40 y pico millones de habitantes, con frontera con la OTAN, y lo ha perdido. Otra cosa es cuántos muertos va a necesitar para darse cuenta de que ha perdido la guerra. Esa es su decisión. Yo sí, si os digo la verdad, yo confieso que nunca me ha quedado claro cuál era el objetivo en términos militares de la operación, ¿no? No tenía mucho sentido. Inicialmente lo que se bosquejaba era, desde luego, sí, una consolidación de la presencia rusa, como se ha visto luego con la anexión de los territorios del este de Ucrania, pero
la sustitución más bien por un gobierno títere en Kiev de las autoridades. Yo creo que será en su momento la operación y obviamente sobre esa base mantener obviamente con ese gobierno títere ese protectorado que hasta entonces venía ejerciendo sobre Ucrania, ¿no? No era la conquista territorial directa del conjunto del territorio ucraniano, que hubiese sido por otra parte inmanejable para Rusia. Ellos querían quedarse con un país. Teniendo en cuenta, digamos, esos objetivos, parece que iniciales, está por ver cuál va a ser el resultado final de toda esta debacle, de este desastre, ¿no? Pero desde luego, y después de leer a muchos autores y a muchos pensadores, estrategas, geopolíticos, me sigue sin quedar claro en el medio plazo en el que se aventura puede llegar a un término del conflicto, cuál será el resultado definitivo de este. Desde luego, una merma del poder ruso, sin duda. Una merma del poder ruso, sin duda. Una pérdida también, hay que decirlo, de credibilidad, de relaciones en el conjunto global por parte de Rusia, que ya desde luego será poco fiable para muy buena parte de los países, también. Ahora, ¿habrá cambios significativos en lo que respecta al mapa de Ucrania? Como por ejemplo plantea Zelensky, ¿Crimea volverá de nuevo, retornará? Bueno, pues hoy ha salido el ministro de Defensa británico encima del tanque donde están entrenándose y literalmente, lo digo porque está publicado el vídeo, ha dicho, hacia allí está Crimea. Sí. Crimea that way. Crimea that way. Pero literal. Mira, es decir, no parece que la intención ayer es un ministro de defensa de un país ayer no concretamente en la escuela Kennedy de gobierno de la Universidad de Harvard debatían 4 sesudos expertos sobre el tema y una de las conclusiones que se extraían y la aportaban los expertos, que no eran absoluto filo ruso, era de que la recuperación de Crimea se antojaba imposible. Bueno, pero a lo mejor los mismos. Por eso digo que es que hemos vivido, obviamente me hace pensar que efectivamente los resultados que pueden derivar. Hace un año, sí. Adelante, pero, un momentín, llevaba sin intervenir. Adelante. No, es que yo estoy de acuerdo. Los territorios que se han perdido no se van a recuperar. Esta guerra a lo que va es a una estabilización de frentes y llegará un momento en que Europa Occidental y Norteamérica decidan que ya estuvo bien la broma y que hay que negociar. Y ese es el tema, porque nosotros estamos suministrándoles armas, pero también estamos siendo perjudicados porque nuestra inflación actual viene de ahí. Y esto a nuestra opinión pública democrática no se le va a poder ocultar durante más de 2 o 3 años. Y Rusia está resistiendo bastante bien en términos económicos, mucho mejor de lo que se esperaba. De lo que auguraban los pronósticos. Por una razón muy evidente, que China no le ha dejado al lado, que India no le ha dejado al lado, que África no ha dejado de lado a Rusia y Latinoamérica tampoco. Es decir, Rusia comercia con su petróleo, su gas y sus historias con todo el mundo, excepto con Occidente, que resulta perjudicado por esa falta de tal. Y entonces, a lo que vamos a una estabilización. El hecho de que le estemos mandando armas desde la Segunda Guerra Mundial hasta las que se usaron en Irak, pues es lo que es, porque de lo que se trata por parte de Occidente, entiendo yo, es de contener a los rusos, pero no de derrotarlos. Bueno, yo creo que ese tiempo pasó. El 2015 ya quedó en 2015. O sea, esta idea de la estabilización, yo comprendo que los que dijeron que esto iba a ser una guerra de 3 días, que ahora ya no saben muy bien por dónde va la guerra, ahora hablen de estabilización de lo que les queda. Pero quiero recordar que Kiev estuvo a punto de caer a Rusia. Pero es que la estabilización depende de la perspectiva puramente militar. Ni Kiev, ni Sumy, ni Kharkov, ni Izium, ni Kupiansk, ni Gerson. Hace 8 meses, pues Gerson, Kupiansk y Izium quedarían del lado ruso. Entonces, esta idea de que no, los ucranianos van a ser incapaces de volver a las fronteras internacionales del 91, es un poco me quedo con Santa, ¿cómo es lo de Virgencita, que me quede como estoy? Hace un año no decían esto, decían otra cosa muy diferente, decían hasta Polonia, lo decían claramente, no había que equivocarse. No vendamos ahora, no sabían muy bien qué querían ir a Polonia. Y se quedaron ahora mismo. Lo han dicho. Lo decían claramente. Que vamos a negar la invasión del país. Vamos a ver. Quiero decir, yo recuerdo simplemente. No iban a Polonia. ¿Dónde se van a quedar? En un documento que sin duda es una antología de lo que podría llamar Borges la historia universal de la infamia, que es la famosa declaración de Putin, donde manifiesta sus objetivos de guerra, fundamentalmente el prevenir, obviamente, el genocidio
de la parte que tenía rusa. lugar en Donetsk, y por otra parte, al mismo tiempo, eliminar al gobierno nazi Neonazi, que gobernaba Sí. en Kiev. Cuando el presidente fijaba esos objetivos, que por otra parte, desde una perspectiva internacional, eran injustificables y claramente ilegales, lo que al mismo tiempo se quedaba de manifiesto era que se trataba, por un lado, obviamente, de securizar la zona del Donetsk, y por otra parte, permíteme, y por otra parte, efectivamente, derrocar al gobierno de Kiev. Un segundito, pero no permite un control directo. Vamos a ver. Ese es el relato ruso, pero que nos podría haber contado que él entraba allí para comprar unos coches en Gerson. Quiero decir, Rusia invade un país para quedarse con ese país, para derrocar al gobierno legítimo y poner un gobierno títere. Pero eso es quedarse con un país. Que es que han intentado entrar en Odessa, pero que si no han entrado a más sitios es porque los echaron. Y ellos han anexionado los últimos territorios en los que están. Y mañana, o dentro de 2 meses, cuando los echen del resto de la provincia de Lugansk, que están, en teoría, ya es Rusia. Quiero decir, el hecho de que no lograran llegar a Polonia no significa que no quisieran ir a Polonia. Claro que iban. Lo que pasa es que los echaron a gorrazos de Kiev y se les acabó el cuento. No, esos son componentes. Si es capitán a posteriori. Si me permites, hay relatos y argumentarios. No, pero los relatos no se sostienen con lo que hemos visto. Pero hay relatos y argumentarios de parte y parte. Y en ese sentido, pero que la parte. Pero alguien cree que el Hitler no quería quedarse con Polonia, sino. El que vende Polonia. Que obviamente, pero justificadamente, vamos a ver, por su trágica historia pero nacional, que nos quisieron vender la invasión de la constante amenaza rusa. Pero que nos quisieron vender la invasión de Polonia, nos la vendieron para defender Danzig. ¿Alguien sostendría hoy en día que en realidad Alemania nazi no quería invadir Polonia, sino defender Königsberg? No, sabemos que no es verdad, era la excusa. La excusa no la podemos confundir con el objetivo. Sí. A ver, es que yo... Vamos a ver. Y luego una cosa, no se puede hablar de que... Perdona que te diga. Es que has dicho una cosa y te lo digo con vamos, de tú a tú. No, que la Unión Europea va a acabar con esta broma. No, esto no es una broma. Es la... No. Es que a mí una falta absoluta de humanidad. No hablo de empatía. La broma no es ninguna broma. Están muriendo cientos de miles de personas. He dicho en mi primera frase que todo esto de esta guerra era absolutamente incalificable e injustificable. Pero Europa va a acabar con esta broma. Y estamos aquí para hablar del tema. Sí, pero y nos lo va a decir a nosotros, la broma. He dicho en mi primera frase que la guerra es injustificable. No, la invasión. No, esto no es un fenómeno natural. La guerra la ha desencadenado el que invade. Hay una guerra... ¿Pero que es una guerra de 2 personas que se encontraron en un campo? Yo no voy a seguir... Sí, las cosas como son. Yo no voy a callar. No, por Dios. Algunos, para disculpar un poco a Putin ahora, dicen, bueno, es que él solo, entre comillas, solo, como dijéramos, habría que permitírselo. Quería cambiar un gobierno y nada más, no quería quedarse con el país. Solo quería rectificar las fronteras en el Donbass y nada más. Ya, pero es que si tú coges el mapa de las operaciones del primer día de la invasión, las fuerzas rusas se cerraban como una garra sobre el territorio de Ucrania. Y invadieron Ucrania desde todas las fronteras posibles a las que tenían acceso, menos por Polonia, que evidentemente no podían, y menos por Rumanía, que tampoco podían. Invadieron por toda la frontera común que tienen y hasta por Bielorrusia. O sea, invadieron por el noroeste, por el norte, por todo el este, el Donbass, por el sur, por Crimea, y iban a por todo. O sea, no pudieron entrar en Kiev, no pudieron entrar en Kharkov, no pudieron entrar en Nikolaev y en Odessa, pero iban a desembarcar en Odessa. Y como la población reaccionó rápido y colocaron defensas en las playas y tal, vamos a ver, es que llevo mucho tiempo sin hablar y yo tengo muy estudiados los mapas de la guerra y previo a la guerra la concentración de fuerzas rusas era inconmensurable. Todo su ejército profesional fue empeñado y fue casi destruido, que esa es la mayor tragedia militar para Rusia, es que se quedaron sin reservas. La flor innata de su ejército profesional no fueron allí con las obras, no, fueron con lo mejor que tenían. Intentaron invadir, repito, noroeste, norte, todo el este, sur, desde Crimea, y dirigían sus fuerzas hacia Odessa. Y desde allí ya llegaban a la frontera rumana. Entonces, ¿qué pasa? Si esa guerra se hubiera cerrado y hubiera atrapado al país entero, quedarían los últimos refugiados arrinconados ahí en Leópolis contra Polonia y sálvese quien pueda. Lo que pasa es que fracasaron. No. Fracasaron en todo. Fracasaron en todo. Permíteme que replique al menos. Pero es que tendré que terminar. ¿Cómo me vas a replicar si no sabes lo que voy a decir? Un momento. Pero por favor, aligera por favor el argumento para que pueda. Ya, pero para que una persona replique a otra hay que terminar, ¿no? Adelante. Vale, muy bien. Entonces,
fracasáis nunca. Fracasaron estrepitosamente y ahora quieren disculparse diciendo, bueno, es que solo estaban tanteando, querían solamente un cambio de gobierno, quedarse con la parte que ellos dicen que les corresponde del Donbass. No, mentira. Iban a por todo y cayeron con todo el equipo. Hitler tampoco quería Moscú. Hitler tampoco quería Sabía lo que ibas a Stalingrado. decir, o sea, lo sabía. Adelante, adelante. O sea, que precisamente lo de la idea de ahora exculpatoria, retractatoria, lo que quieras. Vamos a ver, yo creo que algo nos ha demostrado las últimas operaciones militares que han tenido lugar en la historia reciente, hablo, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el caso concreto de la ocupación militar de Irak por parte de Estados Unidos de América, en una guerra, no lo olvidemos, que fue tan ilegal como la guerra de Ucrania. Igual. Tan ilegal, porque ahora se olvida que ahora se demoniza, se dice que Rusia es un fenómeno inédito en la Y las historia, guerras un públicas, estado y las agresor. guerras Bueno, públicas bueno, hombre, no, también pero son vamos a ver. ilegales. Sí, sí, pero momento, perdona, un estamos momento. Irak, estamos hablando del año 2003, ¿eh? Estamos Oye, hablando del 2003 ya, y Georgia, estamos hablando hablamos de cualquier guerra, pero estamos hablando de perdona, esta. y estamos Un momento, hablando. vamos a Estás acabar. hablando tú, Vamos, yo mi no madre, sé. oye, esto No, es no, mío. nos hablando. han invitado a hablar. Sí, sí, seguro. pero vamos a acabar este argumento. por Y favor. estamos hablando de la destrucción de un país. Y estamos hablando de millones de muertos. lo cual es Lo cual, obviamente, Es injustificable. es injustificable. Y hay sobre la mesa miles de crímenes de guerra que todavía no han sido castigados. Digo porque ahora de repente todos nos acordamos de la justicia penal internacional y exigimos el castigo firme de los crímenes de guerra cometidos por... Sí. Y nos olvidamos de que han quedado impunes miles de crímenes de guerra durante la guerra ilegal de Irak. Entonces, me hace gracia este sentimiento, esta fortaleza moral de Occidente a la hora de reclamar el debate justicia de Irak, el y debate de olvidarla. Irak, ¿para qué semana es? No, Lo no digo tocaba hoy. porque Quiero hablaré de preguntar, Ucrania en ese debate. Quiero entonces. preguntar una cosa. Hombre, Nos no, quedan hombre, 15 es que minutos escasos. el Quiero último preguntar una argumento, cosa. el último- Putin tiene el botón nuclear. Putin tiene el botón nuclear. ¿Consideran que herido en su orgullo, herido en su vanagloriarse de sí mismo, de pensar que voy a arrasar un país inferior a mí, que es mi patio trasero, que estos tienen que hacer lo que a mí me dé la gana, he sido rechazado, no logro doblegarlos? ¿Es una tentación para él apretar ese botón nuclear? ¿Corremos ese riesgo de que un día este hombre toque el botón nuclear o eso queda fuera de toda posibilidad? Yo creo que no. Que nunca lo tocaría. Yo creo que, primero, siempre desde Occidente pensamos que Putin es un loco, básicamente. O sea, que lo que no es tonto. No. Eso es evidente, no es nada tonto. Y muy probablemente él sabe, él está convencido, y como bien decía Javier, los canales diplomáticos subterráneos funcionan, Sí, sí. que eso sí es una gran línea roja. Y que el Occidente, en ese caso, podría arrasar Rusia sin problema. Entonces, este es un tema, más peligroso es el arma nuclear táctica, el arma nuclear en el campo de batalla. Sí. Pero yo creo que ese tampoco va a ser pulsado, esa línea tampoco se va a cruzar. Por eso digo que al final la guerra acabará estabilizada y a partir de ese momento habrá que empezar a negociar. Pero todas las guerras acaban en una mesa de negociación, mejor o peor, pero todas acaban en una mesa de negociación. Y yo creo que aunque es una cosa que se nos dice y que está presente, Correcto. no creo que llegue a pasar. Javier, ¿tendría la tentación de...? Hombre, si seguimos a los blockbusters americanos, sí. Bueno, claro, ya, En los pero... blockbusters americanos siempre aparece el presidente de Rusia dispuesto a apretar. cargárselo todo, ¿no? Si obviamente confiamos en que sea consciente, lo decía Sting en los años 70, bueno, creo que a lo mejor será una cita extemporánea y como tampoco está incluida en este debate, no, adelante. cuando en esa canción Russians, donde decía que esperaba que los rusos también quisieran a sus hijos, ¿no? Pues bueno, yo creo que obviamente y espero que Putin también quiera a sus hijos y que lógicamente confíe en legarles un futuro. Decía las líneas rojas, es que es la última línea roja, traspasada, la última que se no traspasaría. quedaría nada, ¿no? Repito la pregunta, sí. ¿tendría la tentación de...? No, yo creo que no. No, vamos a ver, le han dejado claro muchos países, entre ellos China, que de ni hablar. Y ellos han entendido perfectamente lo que tú has dicho, que ya no digo que no hace falta que Rusia sea arrasada, solamente con destruir, es que se le ha comunicado claramente, y él lo sabe, todo el mundo lo sabe, que Estados Unidos tiene la capacidad para aniquilar por completo a las fuerzas armadas rusas dentro de Ucrania. Ya no digo que vayan a buscarlos en el campo de batalla y tal. Entonces ya, si ya tiene su ejército poco vapuleado, que se quedará así, literalmente sin ejército. Que por cierto, que eso, enlazando con lo que comentamos antes, la mayor tragedia militar para Rusia es que en el primer mes y medio de guerra perdió virtualmente todo su ejército profesional. Sus mejores soldados
oficiales, suboficiales, tropas, lo que tenía, y generales y tal. Entonces ahora está haciendo una guerra con restos, con prisioneros, con armas rescatadas de la Guerra Fría. Prisioneros no presos. Perdón, sí, mercenarios también, lo he dicho mal, presos, efectivamente, sí. Y eso explica también gran parte de sus fracasos. Pero bueno, le repito la pregunta a Martín. Un pequeño apunte. Decías sobre las armas tácticas. Tampoco creas tú que son tan útiles. Un arma táctica tiene un radio de alcance muy pequeño, y tendría que haber una concentración de tropas muy grande en ese punto para que esa arma fuera más o menos eficaz. Entonces se iba a romper el tabú nuclear. ¿Para qué? ¿Para cargarte a lo mejor a 120 hombres? Un batallón de tanques, por ejemplo. Pero entonces ya romperías el tabú nuclear para luego no obtener ninguna ventaja específica en el campo de batalla. O sea, sería absurdo. Martín, ¿tendría la tentación de...? No, porque yo no creo que sea un loco. Punto de unión entre los cuatro pero yo me gustaría explicar por qué no. Porque, primero, ya tenía la tentación cuando perdió la guerra en Afganistán, porque tenían las mismas armas nucleares. Bueno, de aquí ya tenía 2000 y pico cabezas nucleares Ucrania, que en virtud de un acuerdo, los protocolos las devolvió a Rusia, que si se las hubiera quedado hoy, no estaríamos en esta guerra, porque Ucrania tendría 2000. Es decir, que a veces cuando un país sí cumple las obligaciones internacionales, se encuentra con que aquel con el que firmó no solo no cumple, sino que encima le invade. Lo digo porque la nostalgia también es la de los acuerdos. Bien. Si permites, Ucrania no tenía tampoco capacidad de... No, pero se le impuso por parte de Estados Unidos. Era su palabra. Era una cuestión de no proliferación y obviamente no se quería un nuevo Estado independiente con armas nucleares. Pero añado, correcto. No solamente no tiene la intención, ni siquiera se va a arriesgar, es que se lo han dejado claro los americanos, pero le han dejado claro que ni siquiera las bombas tácticas, y algo que a mí me parece con lo que han estado jugando y que de repente se borró que era la bomba sucia. Quiero recordar que en Zaporizhia hay 5 centrales nucleares bajo control, ocupación rusa, con tropas dentro, que ya en sí mismo es vulnerar los tratados de Ginebra, bueno, creo que tenga que explicarlo. Y de repente dejó de haber bombardeos, dejó de haber extrañas anomalías, porque le dejaron claro que esa línea tampoco se le iban a permitir. Otra pregunta que quiero plantear a los cuatro. Comienzo por Javier, sigo por José Antonio y paso a Martín y a José María. Occidente ha reaccionado ante esta invasión de una manera unificada, digamos. Todos los países occidentales han mostrado su apoyo decidido a Ucrania, salvo Alemania. Alemania ha mostrado una postura titubeante, una postura bien equidistante en algún momento, e incluso en algún momento se la ha tachado incluso de prorrusa. ¿Cómo explicar que quizás el país que más sufrió a manos rusas en Europa, todo el este de Alemania, sistemáticamente violadas las mujeres, es el más prorruso? Hombre, yo no estoy tan convencido de que Alemania sea un país prorruso. No prorruso, si lo comparamos con todos los demás. Bueno, yo creo que de todas maneras ahí también hay un problema también de comunicación, de transmisión de la información. Posiblemente sea mucho más prorruso Francia. Y en ese sentido, la conducta de los sucesivos presidentes franceses para con Rusia siempre ha sido muy condescendiente, ¿no? Y además detrás de ello hay incluso, y se me permite volver a hablar del pasado, pero muy brevemente, pues está la sombra de Gaulle, ¿no? Que precisamente cultivaba, era el que hablaba de la Europa hasta los Urales, cultivaba precisamente una rusofilia que lógicamente le servía para deshacerse del abrazo americano, ¿no? Entonces por eso digo que yo creo que ahí hay, hombre, sí había aspectos coyunturales que explicaban obviamente una entente germano-rusa, como tenían que ver con los famosos gasoductos Nord Stream, que era una obra reciente, además en la que había una importante inversión alemana y que lógicamente trataba de mantenerse, ¿no? De hecho, Alemania desde luego sí que se vio a contrapié cuando estalla el conflicto, porque lógicamente tiene una dependencia energética y además unas inversiones considerables en Rusia, ¿no? Pero franqueado ese momento, yo creo que la actitud alemana no ha sido tan tibia como se le ha reprochado. No, yo también. Yo no creo que Alemania vaya a remolque. Simplemente lo que hizo Alemania, por ejemplo, está muy claro con el tema de los Leopard. Alemania no quería mandar tanques Leopard suyos o de otros países bajo licencia alemana a Ucrania en tanto en cuanto Norteamérica no mandara los Abrams. Es decir, en el momento que Norteamérica dijo que iba a mandar sus propios tanques, Alemania dio vía libre para empezar a mandar tanques. O sea, no va muy a remolque. Sí es cierto, evidentemente, porque esta es una cosa que tendrá que pasar en el futuro, que claro, que nosotros cuando esto acabe,
y los alemanes están mucho más cerca que nosotros, vamos a tener que volver a comerciar con Rusia, volver a traer gas y petróleo de Rusia, porque es que Rusia es uno de nuestras patas energéticas, que ahora está el tema muy desplazado y muy así, pero es evidente que Rusia mandaba 400 BCM de gas al año y nos mandaba 5 millones de barriles al día de petróleo, es decir, esa parte que incide más en todo lo que es el este de Europa que en la parte occidental, pues claro, les tiene que retener un poco y volverá, evidentemente, porque tiene que volver a ser así. O sea que... Martín, José María, Sí, ¿no? ¿sorprendidos con la actitud de Alemania No, o no? A mí, quiero decir, yo, para ser justos, no solo Alemania, a mí no me parece en ningún momento que haya tenido una postura prorrusa, al contrario, es uno de los países que con mayor intensidad y ayuda, incluso citante militar, es decir, por citar un ejemplo, los Panzerpanzer 2000, que son estos autopropulsados de 150 días, una pieza, las baterías... Al principio del conflicto impidió que el armamento pero yo norteamericano pasara por su territorio rumbo a Ucrania. Tenían que rodear. Bueno, pero a Estados Unidos da lo mismo. Sí, Decir, pero si es que lo puede meter por donde quiera. Por decir, supuesto. Bueno, yo creo que el problema más bien alemán es un poco venta de imagen o falta de asumir su liderazgo europeo. Entonces se ha visto, yo creo, sorprendido, pero hablo de, digamos, la cúspide directiva. No sabían muy bien cómo asumir un liderazgo en una situación que era muy cambiante, porque veníamos de una alianza energética, digamos un ten con ten, veníamos de 2015, bueno, han invadido Crimea, pero vamos a ver si contentamos al oso, y de repente se han dado cuenta que eso cambia. Y yo sí creo que Alemania, como el resto de países, quizás sí mencionaría más el caso de Hungría, porque es más excepcional en esa actitud, ¿no? Pero yo creo que es más un problema de explicar bien, porque es de los que más ha suministrado ayuda de todo tipo, militar, humanitaria, financiera, asistencial, política a Ucrania. Entonces, en ese sentido, no le veo el reproche a Alemania. Es más una falta de, digamos, de reflejos de gran política internacional, porque al final, como estamos muy acostumbrados a que todo lo resuelve el tío Sam, cuando el tío Sam no se moja el primer día, quedan todos esperando a que se moje. Entonces, cuando llegan los Abrams, entonces sí, ya todos lanzamos los Leopards. Lo cual no deja de ser un poco... A mí me da un poco de vergüenza como europeo, ¿no? Llevamos 50 años hablando de una política europea, incluso nos podríamos remontar a De Gaulle, porque es muy relativo. ¿No? Toda la vida intentando tomar un protagonismo Europa, la Unión Europea, el ejército europeo, y al final siempre tiene que venir ese señor mayor Biden a marcar el camino. Y una vez que lo marcan, entonces sí, ya vamos todos, ¿no? Hasta el nuestro. Sí, bueno, a ver, yo en parte coincido con Martín, pero también quería matizar algunas cosas. Es cierto que eso, lo que tú dices, enlazando, ¿no? Que aquí en Europa siempre nos quejamos mucho de que, no sé, nuestra autonomía estratégica de defensa, ¿dónde está y tal? Sí, pero luego llega la hora de la verdad y todo el mundo se achanta, se arruga, se encoge y esperamos que Estados Unidos haga algún gesto, y entonces hacemos luego el seguidismo y nos quejamos de que somos seguidistas, pero es que en verdad es que es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahora cuando el tema de los aviones, de los F-16, muchos países dicen, yo podría mandar aviones tal, ya, pero todo el mundo está esperando a que Estados Unidos mande el primer avión, entonces iremos todos detrás, por ejemplo. Eso por un lado, espera. Y luego el tema que Alemania prorrusa. Bueno, hay algo en Alemania, que eso se lo tienen que terminar. Alemania, no digo a nivel popular, digo sus élites dirigentes y sus estamentos político-mediáticos y de inteligencia y tal estuvieron y siguen estando muy penetrados por Rusia. Entonces Rusia tiene mucha vara alta allí. Schröder, que fue presidente, canciller, está a nómina literal de Gazprom, quiero decir, desde hace muchos años, y eso no es el único. Nos quedan 5 minutos para hacer una última pregunta y la comienzo por usted. ¿A Putin la única manera de derrocarlo es desde dentro? Hombre, sí. No, desde aquí, de nosotros, desde fuera, poco podemos hacer. Bueno, yo no creo que Occidente, evidentemente, Occidente no tiene ninguna ganas de moverle la silla a Putin, porque como no sabe lo que va a venir detrás, pues que podría ser peor remedio que la enfermedad. Pudiera ser. ¿A Putin solamente se le derroca desde dentro? Evidentemente una hipotética operación militar con el objetivo de asesinar a Putin, pongamos por caso. Es decir, que la cuestión se ha planteado en numerosas ocasiones en Estados Unidos de América, ¿no? Los tiranicidios, ¿no? Obviamente no, esa idea es inimaginable. Una derrota tiene que venir o bien de un golpe palaciego. Imaginémonos, obviamente, que dentro de las élites rusas obviamente se considere que Putin está amortizado, incluso para una forma de salvar honrosamente la paz y reconducir la cuestión. A eso es lo que me refería.
O una todavía más hipotética derrota en las urnas, ¿no? Que tampoco se aventura en el horizonte. Imagino que habría que haber una profunda reforma del sistema electoral ruso para que tal cosa pudiera haber. Voy con Martín y acabo con José Antonio. ¿Hay Putin para el rato o se puede tambalear si la guerra no le es favorable? Bueno, como por ahora no le es. Bueno, para rato no sé, inmortal no es, No, como el no, resto no. de los nacidos no es. Como el Y resto de los que yo estamos creo aquí. que ya tiene unos añitos, ¿no? Porque joven no salió el otro día del servicio militar. 72. 72. Claro, es que el Botox parece, pero no es, digamos. Pero sobre todo, mira, el problema de Putin es de Rusia. A mí no me importa, no me preocupa, lo eligen ellos, sus sistemas. Si no son capaces de resolverlos y de hacerlos transparentes, hacerlos democráticos, al final es un problema de Rusia. A mí lo que me preocupa de Putin es cuando traspasa las fronteras de Rusia. Mientras esté en su país, como si es inmortal y está allí el zar eterno durante 300 años. Digamos, sarna con gusto no pica. Es un problema de los rusos y de Rusia. El problema es cuando este señor traspasa sus fronteras. Ahí ya cambia el tema. José Antonio, me decía, te cambio la pregunta porque viviste allí. ¿Los rusos son incapaces de vivir sin un zar o sin un Stalin? Los rusos son un pueblo resignado, resignado, históricamente resignado. Desde Iván el Terrible, Pedro el Grande, Ellos Catalina, tienen que tener una bota encima del cuello. no una bota, sino un padrecito, Sí. un padrecito ruso. El padrecito zar, el padrecito Sí, Stalin, sí. el padrecito Vladimir. Sí, pero luego hay otra cosa que, enlazando con la pregunta, la cosa es que Putin solo es la cabeza visible de una jerarquía, del Kremlin. El Kremlin no es solo Putin, hay un montón de gente metida dentro, militares, políticos. Putin fue primer ministro del presidente Medvedev, porque solo podía estar, no sé si eran 8 años, y cuando acabaron los 8 años se puso Medvedev y luego volvió Putin a ser presidente. Es decir, hay no lo quiero llamar camarilla porque no es exactamente así, hay un grupo de poder que lo dirige todo, y dirige a las empresas grandes, Rosneft, Gazprom, todo eso está todo controlado por una, llamémosle oligarquía, que tampoco es la frase. Y entonces el que Putin aparezca o desaparezca, pues de alguna manera puede tener un sentido en lo que dice Javier de vamos a lavarnos la cara y parar esta guerra. Y entonces quitamos a este, o este se muere, se cae por la ventana, como le está pasando a mucha gente. Pueden hacer Polonia, hay mucho Polonia suelto por ahí. Entonces se pone otro y cambia. Incruenta, tampoco. Sí, puede haber una sucesión incruenta, sí. Mira, por ejemplo, ¿qué pasó con Khrushchev? Khrushchev le pasaron la factura de la crisis de los misiles. Se sentó mal la resolución de esa crisis en la Unión Soviética. Sí, sentó mal. Y claro, el partido lo apartó, el Politburo, que sigue existiendo con otro nombre, pero o sea, no es que Putin sea el gran zar de nuestras épocas, no. Correcto, Nunca pues me llegamos gusta. así al final. Muchísimas gracias a los 4 porque ya me están apremiando con el tiempo. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Muchas José gracias. Antonio. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, José María. Esperemos que cuando pasen 365 días más, cuando se cumplan 2 años de la fecha de mañana, no tengamos que volver a sentarnos en esta mesa porque, o al menos podremos sentarnos, pero hablar de otra cosa sin duda más agradable. Esperemos que la paz llegue, aunque difícil por el momento, se antoja. Muchísimas gracias a los 4 por estar con nosotros. Gracias a ustedes también por asistir a este debate. Nos vemos el martes ya para hablar de otros asuntos y que tengan buen fin de semana. Ánimo y adelante.